de muchos tiempos y de nuevos tiempos, que es el ingeniero Miguel Génova. Buenos días, Miguel. Gusto Muy saludarte. buenos días. Sí. En nuestro programa nos asomamos a la ventana con una total apertura. Es una ventana libre y es una ventana donde lo que vemos puede ser cualquier cosa y lo único en común en todos es la diáspora venezolana. Una diáspora que sorprende permanentemente, sobre todo porque los migrantes venezolanos no dejan de ser inquietos y muy ávidos de creación y de innovación y de inventar pues nuevos mundos. Eh, Miguel es ingeniero, pero lo vamos a entrevistar porque está haciendo una exposición que queremos que ustedes vayan a ver. Nosotros la vimos, es excelente y es un despliegue digamos, de expresiones y de juegos muy interesante. Yo no tengo la capacidad de un crítico de arte, pero tengo la sensibilidad de un espectador que, que siempre ha sido premiada con muchas exposiciones. Con el favor de Dios he podido estar en ese mundo de la plástica. Y de antemano voy a felicitar a Miguel Génova por su exposición. Yo quiero, Miguel, que hablemos primero de tu exposición y después me gustaría comenzar un poco el aspecto existencial de tu incursión en estas cosas. Quiero, quiero que, quiero que despliegues todo lo que puedas sobre la exposición para promoverla. Adelante. Seguro, seguro, José Manuel. Mira, esta exposición que está ahora en la Galería MIFA, en la ciudad de Doral, en Miami. Ujú. O sea, la, la Galería MIFA es un espacio que tiene algunos años en desarrollo, pero un espacio muy hermoso, dedicado al arte. Tiene escuelas de pintura para adultos, para niños. Tiene 4 galerías en las cuales ahorita están todas exponiendo. Tienen también espacios de teatro, tiene un espacio de, para residencia de artistas que hacen sus trabajos ahí para después exponerlo en las galerías. Es un espacio muy interesante. El otro día un amigo que estuvo visitando decía, pero esto es como un Ateneo, exactamente, ¿no? Está en desarrollo. Y para mí participar en la ciudad de Doral, que es una ciudad, digamos, que tiene muy poco tiempo, pero que tiene mucho, es pujante desde el punto de vista económico y diversas actividades. Entonces, participar en el área cultural en Doral para mí ha sido como una, una, una exigencia de vivir aquí, ¿no? Porque uno con el tiempo, de diversas vivencias que uno ha tenido, se da cuenta que la cultura es lo que desarrolla como el espíritu de las ciudades, de las comunidades, de los grupos, de las familias. La cultura tiene ese papel, ¿no? Y bueno, es un trabajo que uno tiene que estar haciendo permanentemente, digamos, de esa manera. En este caso concreto, ajá, yo venía trabajando de hace varios años en una actividad plástica que se llama collage. Collage es como una actividad que uno utiliza diversos medios para expresarse plásticamente sobre un cartón, un papel, una base, la que sea. Uno empieza a colocar estos tipos de objetos. Bueno, el primero que hizo eso fue Picasso, ¿no? El primer collage que uno tiene de referencia, que él pegó un papel de periódico sobre una de sus obras abstractas para, en ese caso, su propósito era demostrar que la discusión entre abstraccionismo y figuración, entre abstracción y figuración era, era baladí, que era lo mismo, que efectivamente, ya se fuese un cuadro abstracto o un cuadro, o un cuadro figurativo, era lo mismo. Eran pinturas, paletas, ajá, que estaban pintadas, pero ni la figuración ni la abstracción eran la realidad. Entonces él simplemente
pegando un trozo de papel, le dijo a la gente, mira, lo que está en esta obra no es ni figurativo ni abstraccionismo, estos son unas pinturas que uno después en su mente, al verla, bueno, uno decide qué es lo que está viendo. Que realmente la realidad era el pedacito de papel que le había pegado, no era lo que estaba atrás. Ese fue, digamos, como una de las cosas que hacía Picasso, pero a partir de ahí se fue desarrollando ya el collage digamos, como una forma de expresiva plástica de muy alto nivel, donde se empezó a utilizar diversos tipos de mecanismos de eh, texturas, colores, para hacer, y bueno, y hasta nuestro día se ha desarrollado eso como algo independiente. Realmente, detrás de la parte de collage, lo que está presente es lo que uno hace permanentemente en la vida, que es hacer, deshacer y volver a hacer. Detrás, la persona que hace collage primero tiene que coleccionar, tiene que reunir papeles, ajá, perolitos, cositas, ajá, y después esas cosas uno las va como separando de su base inicial y va a construir otras cosas. Y realmente lo que uno hace permanentemente, el ser humano, lo que hace es eso, ¿no? Lo que hace el ser humano es, ya sea cuando está estudiando, cuando está cambiando de trabajo, cuando se cambia de ciudad, cuando cambia de grupo de amigos, cuando se cambia uno a sí mismo, que toma la decisión, ahorita voy a hacer estas cosas, voy a hacer esto. Uno está como rompiéndose y de esas cosas rotas que uno tiene dentro va construyéndose su nueva personalidad. Seguramente cualquiera que se analice de esa manera va a ver que eso es lo que uno hace permanentemente en la vida. Y es muy agradable porque, verdad que realmente cuando uno dice, no, yo ahorita tengo una nueva personalidad, cambié, realmente lo que ha hecho es, con los trozos, los pedazos de las anteriores, ha ido construyendo como nuevas cosas, ¿no? Y eso es Muy lo que uno hace. interesante. Ah, sí, señor. Me permite un comentario muy breve, espero que sea bien breve, que es que Claro, de claro. pronto recordé una película de Antonioni, aquel director mexicano, italiano, que, Ajá, que trabajó en ella, empezando su carrera, Jack Nicholson. Creo que se llamaba El extranjero o El pasajero. ajá, Y la película es, y trabajaba María Schneider, creo, que ya había hecho El último tango en París, creo. Entonces, para decirte nada más un pasaje de la película que recorré, por lo que me está diciendo, él era un periodista, él era un periodista, y están entrevistando a un jeque en el medio de un desierto. Y un tipo, uno de los periodistas de una rueda de prensa, dice, tú eres un hombre que estudió en Francia, que conoce la civilización, ¿por qué usted está debajo de este techo aquí en el medio del desierto? Y el tipo le dice, usted no me está haciendo una pregunta, usted quiere que yo le dé una respuesta. Y ya Nico se aleja de la rueda de prensa, se va al hotel y por una coincidencia encuentra en la habitación de al lado al, al, al hospedado en la habitación de al lado que él ya había conocido, lo encuentra muerto. Y entonces él decide agarrar los documentos de esa persona, ponerle los de él al muerto y se va y empieza a vivir una vida absolutamente al desgaire, pues así. sí, Pero lo que tú dices tiene mucho sentido en todo lo que es el arte, porque es que el arte en alguna medida es como escapar y volver es como irse y volver, es como un ritornelo, ¿verdad? Es como una, total. tú que eres poeta también, y de eso vamos a hablar un poquito también, en la poesía, a mí me gusta, yo la practico. La poesía es absolutamente impersonal. La gente cree que el poeta tiene eso como un sello, como una marca. No, el poeta lo que creo yo que para mí es un gran buscador de cosas que las palabras tienen y probablemente todos los escritores lo dicen, cuando uno se siente a escribir, uno no sabe lo que va a escribir. Entonces hablan de una especie de acto de exorcismo que uno hace con uno mismo. Pero en ese sentido,
¿Cómo te sientes luego de esta exposición? Porque además tienes obra poética y ahora obra pictórica o Claro, plástica, pues. déjame terminar cómo yo me metí en esta parte con las para decirte de la exposición un poco brevemente, que yo empecé a estudiar collage hace ya como unos 10 años en Caracas, con mi profesor Rafael Castillo Zapata, que también es poeta y él es colajista, es unos collages extraordinarios, pero yo me metí un poco como por practicar collage, que me parecía que era como una cuestión como muy simple, ¿no? Pero estudiando con él este proceso, me di cuenta, como lo que estamos hablando ahorita, que tiene como unas profundidades que yo no había entendido inicialmente. Cuando empecé a entenderla y a estudiarla y a practicarla, verá que quedé atrapado por esta forma de expresión plástica, ¿no? Y desde entonces yo siempre estaba haciendo, para mi consumo, me gusta hacer collage, empecé a reunir mis cosas, a organizarme, los papeles, las cosas. Hasta ahora siempre había trabajado en mi mesa del comedor. Entonces, bueno, pero producto de la pandemia, que uno tenía que estar encerrado mucho tiempo, yo empecé a trabajar mis collages sobre las hojas del calendario que iban pasando, ¿no? Yo tenía unos calendarios pequeños, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Este es el de este año, ¿no? Yo uso este como mi agenda, como toda mi cosa, utilizo esto. Y son unos calendarios japoneses, ¿verdad? Que a mí me gustan mucho. Entonces, después que terminaba el mes, sobre esta página del mes, yo empezaba, de acuerdo a lo que había anotado, trataba de expresarme con pintura, con recorte, con ese. Y, Como a rescatar, ajá, quizás, como a entonces yo empecé a rescatar. hacer eso, pero al tiempo, ya pasado, suponte un año, bueno, porque la exposición que estamos haciendo contiene 3 años este trabajo, o sea que son 12 meses por 3, son 36 obras de esta naturaleza. Pero al primer año, yo viendo lo que estaba haciendo y posteriormente pensando más, porque yo trabajo mucho, como tú dices, en mi poesía, trabajo mucho el tema del tiempo. Es más, mi último, no, mi segundo libro de poesía, que aquí está, se llama Instantes sin tiempo. O sea, yo trabajo mucho ese concepto del tiempo, ¿no? Pero me di cuenta que lo que estaba haciendo collage sobre esa superficie del calendario, era haciendo collage sobre el tiempo, porque lo que estaba yo haciendo, yo me di cuenta posteriormente, por ejemplo, este calendario, que es el de este mes, del mes de julio, tiene cuadritos, cada cuadrito es un día. Entonces yo me di cuenta que el ser humano, este tiempo cronológico en el que creemos vivir, nosotros partimos el tiempo en día, que ahí está, cada cuadrito es un día y ya lo partimos. O veo el reloj, cada movimiento de la aguja es un segundo, ya lo partieron. Yo partí el tiempo en segundos, en minutos, en días, en años. El ser humano no puede vivir con el tiempo, ese fluido que es el tiempo, sino que uno tiene necesidad como de romperlo, de partirlo para, no sé, para manejarlo, para que el tiempo lo maneje a uno, no, no sé, Bueno, parecerá para muchas eso cosas. es el existencialismo un poco, ¿no? Tiene un poco esa Claro, idea, claro. exacto. Pero yo me di cuenta posterior que lo que estaba haciendo, pintando sobre su almanaque, era que cuando se hizo el almanaque, el calendario, se rompió el tiempo de cada hoja en 30 días, 30 cuadritos. Pero yo, al empezar a pintar y al empezar a pegar cosas de acuerdo a lo que yo estéticamente veía en esa superficie, estaba reuniendo el tiempo nuevamente. ¿Qué es lo que hace el arte? Lo que hace es eso, las cosas rotas, dispersas, el artista, ya sea con la música, Pero hay con la escultura, una novela muy famosa, ¿no? En busca del tiempo perdido. claro, exactamente. Y no, y al final tiene uno de los libros, uno de los capítulos, ajá, tiempo recuperado. Entonces, yo a esta exposición le puse tiempo reunido, porque yo lo que estaba haciendo era, con mis collages, reunir el tiempo
que nosotros, los seres humanos, rompemos diariamente, en trocitos. ¿Y qué es lo que hace uno con los collages? Cuando yo me siento a hacer collage, yo rompo cosas que tengo guardadas, catálogos, papeles o alambritos, los rompo y los vuelvo a reunir en esa superficie. Entonces lo que yo pensé que yo lo que estaba haciendo era unos collages, no sobre el papel, sino sobre el tiempo. Entonces yo lo llamamos en inglés Collected Times, que es como tiempos reunidos, pues. Empecé a reunir mis tiempos. Entonces ahí tengo una propuesta, son 36 obras, 36 piezas relativamente pequeñas, son como de este tamaño, pues cada pieza es como de este tamaño, ¿no? Que a mí me gusta también trabajar en formato pequeño. Bueno, entonces yo cuando llegué a Miami ya tenía gran parte de esa obra lista, hablando con Félix Suazo, que es un curador muy importante, amigo mío. Le comenté esto y empezamos a trabajar desde hace un par de años en ese concepto, cómo expresarlo, cómo mostrarlo. Bueno, y este año por fin hubo la oportunidad y la pusimos en la Galería MIFA. También tiene otro, mientras yo hacía esos collages en relación con el tiempo reunido, también hacía otros collages sobre los espacios que estábamos ocupando, sobre todo en pandemia, que estábamos tan encerrados, y sobre muchas otras cosas que yo estaba, y agregamos algunas otras cosas. Pero lo fundamental de esa exposición es el tiempo reunido, el tiempo coleccionado, colectado, que yo, bueno, muy modestamente, me pareció que estaba haciendo como un aporte, digo, pero bueno, yo he leído en poesía yo he leído ese tipo de procesos, ¿no? De reunir el tiempo, como tú dices, bueno, de personajes tan famosos, tan importantes como Proust o muchos otros. Bueno, yo estaba leyendo ahorita, mientras esperaba la conexión, un libro de Marina Bella, que esta es una poeta rusa muy importante. Se llama El poeta y el tiempo. Entonces, yo leí esto hace tiempo, pero ahorita me lo vuelvo a leer. Sí. Por casualidad, mientras esperaba que tú te conectaras, lo agarré aquí en mi biblioteca de poesía, ya, y salió esto. Digo, Está y bien. verdad, Mira, verdad que todo está hay un, apareciendo. sí, Ah, hay un libro muy bueno que es difícil. Yo hice curso con el Emeterio sobre ese autor, Heidegger, ajá, claro. que es Ser y Tiempo. Sí, Y sí, la frase central que discutíamos es que el hombre es pura posibilidad de ser, así es. que es como el gran paraguas de todo el existencialismo. Sí, Entonces, sí. el borracho dice no somos nada. No, no, Heidegger es uno de los Ah, filósofos que más me qué leo y bueno. también Y el yo recordé señor ahorita a Sartre, Maíz, ¿no? sí, yo recordé Ajá, A Maíz Vallenilla, ajá, que era rector y era mi jefe, yo trabajé con él. Yo estaba en la parte administrativa, pero a veces conversaba con él en algunos momentos. Y un día yo estaba dando historia económica uno, que es la historia del hombre primitivo. Y me metí un poco con la antropología y con todos esos temas. Y le pregunté a Maíz qué era lo que distinguía el hombre de las otras especies. Porque según leía yo en algunos autores, era la previsión, el sentido de la previsión. El hombre es previsivo, ujú, la mayoría de los animales no lo son. Entonces me dijo, bueno, Serna me dijo, para Heidegger y para mí, lo que distingue al hombre de los demás seres vivos es la noción de tiempo. La así es. noción. No es un concepto. Y las nociones que nos salvan de los cartesianos y de los científicos, las nociones, a mí me gusta mucho hablar de nociones, las nociones nos permiten ser especulativos y ser de todas maneras, de alguna manera, descubridores y conocedores. O sea, conocemos las cosas no con con el sentido, pues, científico, puro, experimental, sino más bien dentro de una gran libertad y dentro de lo que tú hablabas al principio, tu sensibilidad, que tu sensibilidad te crea muchas necesidades de explicar. Y ahí surge, creo yo, un hombre como tú que tuvo que estudiar ingeniería eléctrica y vivir en eso, en la tecnología,
de repente, y con esto quisiera terminar la entrevista, porque el tiempo se nos acaba, te pregunto, eh, tú como inmigrante de Venezuela, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes la misma persona? ¿Te sientes venezolano? ¿Cómo te sientes en esta nueva realidad geográfica, vamos a llamar así, en este Bueno, nuevo mundo físico? bueno, en realidad, fíjate, yo vengo de una familia de migrantes, ¿no? Mm, Mi papá, mi mamá emigraron de la España muy pobre, con mucha pobreza que había en los años 40, 50, como emigraron muchos españoles, emigraron a Venezuela. Y yo era un niño muy pequeño. Y yo, bueno, yo me crié en Caracas y bueno, yo soy caraqueño y soy venezolano, independientemente, digamos, de que yo nací en España. Entonces, bueno, yo tengo primero como una cultura sobre la emigración, que nosotros nos integramos muy bien en Venezuela, mi familia y yo, y con todas mis amistades, mis círculos, mis actividades, ¿verdad? Que incluso cuando yo hablo, nadie me descubre que yo alguna vez hablé con la Z y con la doble L. Es más, ni yo mismo me acuerdo. Pero entonces, en este caso digamos, de la dispersión de los venezolanos por todas partes del mundo, en el caso mío concreto, verá que yo no me siento emigrante, ¿no? Porque yo tomo una decisión ya en mi vida por varias circunstancias, sobre todo de carácter de salud y algunas otras circunstancias particulares, que yo quería estar cerca de mis hijos, ¿no? Mis hijos sí habían emigrado aquí a Estados Unidos, aquí viven mis hijos y mis nietos. Entonces, entonces yo tomé la decisión de venirme para acá para estar cerca de ellos. Entonces, más que una emigración, en el caso mío, es como una decisión de de ir a seguir otra tu, parte, de seguir tu propia vida, de seguir mi tu propia vida, o proyecto de sea, vida, sí. que en este momento me correspondía vivir acá, pues. Entonces, mi relación con este espacio físico, geográfico que yo tengo, es muy amable, o sea, no es, No, oye, que perdí no es aquello, tortuosa, no es y no, tortuosa. es muy suave, y Ujú. yo me integro, en primer lugar, como decíamos al principio del programa, yo me integro muy rápidamente con todas las actividades culturales de una zona Eh, donde yo estoy viviendo. Entonces, por aquí en Miami, bueno, o sea, yo me integro con toda la parte. tú viajas en el vehículo más sabroso que hay, que es el de la cultura. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una relación muy estrecha que sí, con la música académica que hay aquí, en el, Conciertos, en esas el Art cosas. Center, en el New World Symphony, asisto con frecuencia, voy al jazz, a espectáculos de lo que me gusta a mí de música popular. O sea, aquí hay muchas actividades culturales, entonces, bueno, deportivas también, o sea, a mí me gusta mucho el béisbol, bueno, y el fútbol, ahorita hemos tenido fútbol también en cantidades. Entonces, Mm, mi integración aquí ha sido como muy ligera, muy suave. mm, Además que a mí me gusta mucho verá que yo me siento muy bien en las ciudades con playa, ¿no? Yo tengo claro. varios poemas que hablan de eso, ¿no? Mm, A pesar de que Caracas, que es la ciudad que se crió, no tiene playa, los caraqueños somos playeros, playero, nosotros vamos para la sí, playa, donde nos sentimos es bien son verdad. en las Mm, playas, somos playeros, independientemente sí. de que tengamos esa montaña tan hermosa que es el Ávila. Entonces, Bueno, en las ciudades Es que que tienen playa, yo me siento muy bien. Venezuela creció en torno a las costas, ¿no? La mayor parte de la Claro, población venezolana, la que no está en la costa, está en ese mar de ríos, valga la expresión, que es Guayana, ¿no? O sí. quizás en las cordilleras que tienen tantos riachuelos también. Mira, Eh, entonces la invitación que tú quieres hacer a todos nuestros oyentes es a la sala de exposiciones de este se nuevo llama, Ateneo que tú descubriste. se llama MIFA. NIFA, ok. Modern International, ¿cómo es? Fine Florida, Arts, ah, Fine Arts. Fine Pero Arts. usted lo busca, queda en la avenida
74 con la calle 60, pero lo busca ahí en el el propio GPS Doral, pues. MIFA. Ujú. Ahí tiene la dirección, un espacio muy hermoso, hay 4 exposiciones en este momento y todos los meses se cambian esas exposiciones. Está Entonces bien. lo invito a que participe en eso. Muy Y bien. Y en como te YouTube decía, tiene bueno, varias entrevistas. En ¿cómo? YouTube te han hecho varias entrevistas. Te hizo una César Miguel, Me tienes hizo otra, una ¿no? César Miguel, ayer, el otro día me hizo una muy, muy agradable, la señora Elsa Delgado, una emisora comunitaria que tiene Doral, se llama Doral Voice, Ok, que tú me perfecto. dijiste que la había escuchado. Sí, sí. Entonces, bueno, y ahorita aquí contigo, esta entrevista tan Ojo con amistosa y eso tan que, amable como siempre nosotros hacemos, sí. que hablamos Ojo con eso está a tu orden. Ojo con sobre eso. todo cuando hablamos de política y Ujú. jugamos dominó, que son Exactamente, nuestras actividades preferidas. exactamente. Menos en el béisbol que nos sentamos en tribunas distintas. Bueno, por aquí no, porque aquí no hay Caracas y Magallanes. Aquí Exacto. los dos estamos con los Marley y ya está, Así resolvimos es. el tema. Sufrimos con los Marlins. Ajá, sufrimos, Sí, así es. bien. Bueno, Miguel, un placer conversar contigo. Nos veremos pronto. Y bueno, ya saben todos que tenemos un poeta y un artista plástico que ha nacido al abrigo de su proceso migratorio Gracias. o que se ha desarrollado. Dice que el poeta decía que partir es morir un poco, entonces llegar es renacer. Bueno, llegar debe ser como revivir entonces, ¿no? Con Exacto, lo que sí. estamos haciendo de Es, hacer y deshacer, ¿no? sí, exactamente. Bueno, vale, felicitaciones, mucho éxito con tus obras plásticas y nos vemos pronto. Cuídate. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades, Manuel.